Bien, buenas tardes. En la parte de hoy vamos a trabajar con la síntesis de los triglicéridos y vamos a hacer en realidad una especie de resumen en relación a la digestión, a la absorción y en relación a la síntesis propiamente de los triglicéridos. Luego vamos a pasar a los cuerpos cetónicos y finalmente vamos a terminar con el colesterol. Empezamos entonces el diálogo de hoy con la síntesis de los triglicéridos. Nosotros habíamos visto la semana pasada el tema de la digestión y absorción de los lípidos. Y traigo esta lámina que presentamos la semana próxima pasada en razón de que muchas de las cosas que aquí estamos observando en esta lámina se van a repetir consecutivamente en la síntesis. Nosotros podemos observar aquí que a nivel de la luz intestinal, después de la ingesta de los alimentos, la enzima lipasa pancreática que se encuentra a nivel de intestino convierte a los triglicéridos en dos estructuras importantes o en dos metabolitos importantes. Los ácidos grasos libres que estamos señalando con el puntero y formas de diacilglicerol. Primero la 1,2-diacilglicerol y con la acción de la enzima, nuevamente la misma lipasa pancreática, se va a convertir este 1,2-diacilglicerol en dos monoglicéridos y ulteriormente van a actuar enzimas como la isomerasa que nos va a producir 1-monoglicerol y glicerol. Pero en todo momento nosotros vemos aquí a una lipasa. En este caso es la lipasa pancreática, la lipasa intestinal. Y observamos nosotros cómo la mayor parte de los triglicéridos pasan a nivel del epitelio, pasan el epitelio intestinal a nivel de la célula intestinal en un porcentaje bastante alto, que es el 72%. Otro porcentaje, que es alrededor del 6%, pasa nuevamente también como dos monoglicéridos y un 22% aproximadamente pasa como glicerol al interior de la célula intestinal. Luego aquí, como pueden ustedes observar, hay un fenómeno de reesterificación. Y esta reesterificación por la vía del 1-monoglicerol y por la vía del ácido fosfatídico y por la vía de la glicerol quinasa van a convertir a estos 1 o 2 monoglicéridos, los van a convertir en kilomicrones, los van a asimilar, se van a asimilar en los kilomicrones ya como triglicéridos nuevamente y luego migrar a los vasos linfáticos y hacia la vena porta. Mientras que un porcentaje, un tercio casi, que ocupa casi el 22%, pasa a la vena porta como glicerol. Esta vía de esterificación, de degradación y de reesterificación es una vía que la vamos a verse repetir en otras circunstancias y en otros momentos como los que vamos a precisar. Pues bien, los acilgliceroles constituyen la mayor parte de los lípidos corporales y el triglicérido es el principal lípido de almacenamiento a nivel del tejido adiposo. Pero él no está siempre fijo allí en el tejido adiposo, sino que se moviliza a través de lo que vamos a denominar los FFA, que no son otra cosa que los ácidos grasos libres, que son una fuente muy, muy importante de combustible
y como los vamos a ver, forman parte de dos depósitos, el depósito de DALE 1 y DAL 2, o DALE 1, DALE 2, o DAL 1 o DAL 2, que van a jugar un rol importante a nivel de la producción de energía importante para todos los tejidos. Y eso lo tenemos nosotros esquematizado aquí en este esquema. Entonces nosotros vemos que el metabolismo de los triglicéridos a nivel del tejido adiposo es aparentemente idéntico, pero tiene sus variantes o sus aspectos totalmente distintos que lo hacen que sea diferente. Observamos aquí en este caso a una glucosa proveniente de los hidratos de carbono o probablemente de la fructuosa o probablemente también de las proteínas. Pero tenemos aquí a la glucosa nosotros en este momento a nivel sanguíneo. Y a nivel de la sangre, la insulina, como ustedes bien lo conocen, juega un rol importante para que esta glucosa pase al interior de la célula. Y en este caso, está pasando al tejido adiposo. Y en el tejido adiposo, pues esta glucosa se fosforila, se convierte en glucosa 6-fosfato y sufre o vive la vía glicolítica. Una parte de esta vía glicolítica va a caminar hacia la síntesis o hacia la producción de acilcoenzima A, mientras que otra parte importante se va a convertir en glicerol 3-fosfato a nivel de la vía glicolítica. Este glicerol 3-fosfato junto con la acilcoenzima A y el glicerol fosfato propiamente dicho, se reesterifica o se esterifica y se convierte, como estamos mirando aquí, en triglicéridos. Y esta acción de los triglicéridos, una vez formado, permite que una enzima muy importante, que es la hormona sensible o la lipasa sensible a hormonas, lleve a cabo la lipólisis propiamente dicha y produzca los ácidos grasos libres, o por el otro lado, produzca al glicerol. Si ustedes observan aquí, los ácidos grasos libres forman un fondo, un depósito. Este es el depósito que está de alguna manera circulando libremente o depositado libremente allí en el tejido adiposo propiamente dicho. Le llaman el depósito 1, DEL 1 o DAL 1 o DALE 1 en buen castellano. Estos ácidos grasos libres del fondo 1 pasan a formar parte de los ácidos grasos libres que los vamos a tener nosotros ya a nivel de sangre. Entonces, este depósito que estaba aquí, fijo, casi seguro, guardado, aquí es circulante y forma parte de los ácidos grasos libres 2, fondo 2, que es el que va a circular y el que va a permitir que viaje o llegue hacia la sangre y a los tejidos y desde allí pues pueda ser distribuido para la producción de fosfatos de alta energía. Pero el glicerol también por la otra parte va a viajar también hacia la sangre. Y aquí hay otra enzima, una enzima a nivel de membrana que se llama la lipasa lipoproteica, que va a convertir a los ácidos grasos libres y al glicerol nuevamente en triglicéridos. Y estos van a viajar a través de la sangre como kilomicrones. Entonces, como les decía, la lipasa sensible a hormonas va a ser activada por una serie de hormonas y bloqueadas por otras tantas. Por eso se llama lipasa sensible a hormonas. Y es activada por la adenocorticotropina, la tirotrofina, el glucagón, la adrenalina o epinefrina, la norepinefrina o noradrenalina,
y la vasopresina, y es inhibida por la insulina, la prostaglandina E1 y el ácido nicotínico. Entonces, esa es la forma como hemos visto nosotros que se produce la, la hidrólisis prácticamente de los lípidos y la reesterificación de ellos consecuentemente. Entonces, el tejido adiposo es muy importante. En realidad, el tejido adiposo es la principal reserva de triglicéridos en el cuerpo. Y no solo de lípidos. El tejido adiposo, en el caso de las damas, por ejemplo, constituye siempre una reserva de estrógenos. Está permanentemente allí y que tiene una durabilidad más grande en relación a los estrógenos circulantes. Por eso es de que cuando se practican liposucciones a nivel abdominal en las mujeres, estas pierden la última reserva de estrógenos que tenían en alguna parte del cuerpo humano y que les permitía pues mantenerse con la función continuada y de reserva que producen pues allí los estrógenos. Y este tejido adiposo, como vamos a ver, es súper sensible a la insulina, muy sensible. Entonces, los triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo en gotitas de lípidos y están pasando continuamente entre reesterificación e hidrólisis. Estos dos procesos, como hemos visto, son complementarios, pero son totalmente diferentes. Entonces, casi todos los factores nutricionales, metabólicos y hormonales van a participar aquí en lo que vamos a denominar la gran regulación por parte de las enzimas que estamos mencionando. Y lo que les explicaba hace algunos minutos con el depósito del 1 y del 2, existen pues dos procesos que determinan la magnitud de un fondo común en el tejido adiposo, pero concretamente a nivel de los ácidos grasos libres. Depósito 1 y depósito 2, que van a hacer que existan casi siempre pues cifras circulantes de ácidos grasos libres en sangre y que exista también un depósito de reserva para los fines consiguientes. Y esto tiene un efecto bastante importante, pues a nivel de los otros tejidos como el músculo, el hígado y otros que hacen uso de estos ácidos grasos libres circulantes. El tejido adiposo, además, tiene a dos hormonas importantes, muy importantes. Uno es la leptina y el otro es la adipocnectina. Perdón. Estas son adiposinas que juegan un papel muy importante en lo que vamos a denominar las funciones endocrinas del tejido adiposo. La leptina, por su parte, va a regular la homeostasis de la energía al estimular el uso de la energía y limitar la ingesta de los alimentos. Y esto es muy importante. Si no tuviéramos leptina, la ingestión de los alimentos puede ser descontrolada y estaríamos comiendo repetidas veces porque no tendríamos el regulador. Entonces la misma grasa se regula o se autorregula en realidad para no ingerir demasiado y no tener la obesidad correspondiente. La otra hormona es la adiponectina. Ella modula el metabolismo de la glucosa y de los lípidos a nivel muscular y hepático y aumenta la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Entonces, estas son las funciones, lo que acabamos de ver nosotros, son las funciones hormonales del tejido adiposo, entre otras funciones que se le conocen.
Les decía entonces que teníamos tanto a los ácidos grasos libres como al glicerol. Entonces, el suministro de glicerol en este caso, o el aporte de glicerol 3-fosfato, va a regular la llamada esterificación. Y en este gran control, la enzima lipasa sensible a las hormonas va a controlar la lipólisis. Como decíamos inicialmente, los triglicéridos se sintetizan a partir de la acilcoenzima A y del glicerol 3-fosfato. La enzima glicerol sinasa no expresa aquí la función que haría en otros tejidos a nivel del tejido adiposo. Y el glicerol en este caso no puede ser utilizado para suministro de glicerol 3-fosfato y debe obtenerse, como hemos visto en el esquema, de la glucosa mediante la glucólisis. Eso lo hemos visto inicialmente en la lámina número 2. Segundo, los triglicéridos se hidrolizan por esta lipasa sensible a las hormonas, que forma, como ya hemos visto, los ácidos grasos libres y el glicerol. Se dice de que el glicerol no puede utilizarse y que ingresa a la sangre y es captado y transportado hacia otros tejidos como el hígado y los riñones, en donde hay esta enzima, que es la gliceroquinasa activa, y que es la que permite que los ácidos grasos libres pues puedan ser utilizados, el glicerol y los ácidos grasos libres sean utilizados por estos tejidos en la producción de fosfatos macroérgicos. Entonces, como hemos visto, siempre vamos a tener un continuo proceso de lipólisis y de reesterificación dentro del tejido graso, dentro de la grasa. Y esto es muy importante, como ya lo hemos visto, para que se pueda llevar a cabo la esterificación y la reesterificación. Otro aspecto importante también es la glucosa. Cuando existe un aumento en la utilización de la glucosa por el tejido adiposo, el flujo de los ácidos grasos libres se reduce. Sin embargo, la liberación de glicerol continúa, lo que demuestra que el efecto de la glucosa no está mediado por la reducción del índice lipolítico. Y esto se debe, como ya habíamos visto, al suministro del glicerol 3-fosfato, que aumenta la esterificación de los ácidos grasos libres. Y en ese sentido, la glucosa puede tomar varias vías en el tejido adiposo, como es la oxidación hasta el CO2 por la vía del ciclo de Krebs, la oxidación de la vía de la pentosa fosfato, la conversión de los ácidos grasos de cadena larga, la formación de acilglicerol, etc. Entonces, esto va a reducirse en la medida que la utilización total de la glucosa ocurre. La mayor proporción de la glucosa se dirige hacia la formación del glicerol 3-fosfato, como hemos visto para la esterificación de acilcoenzima A, que ayuda a reducir o a minimizar el flujo del propio glicerol. Como les decía, la insulina juega un rol muy importante a nivel del tejido adiposo. Cuando tenemos glucosa incrementada, la captación de glucosa hacia las células adiposas mediante el transportador GLUT4 se incrementa. La insulina inhibe la liberación de los ácidos grasos libres a partir del tejido adiposo o desde el tejido adiposo, lo que produce una reducción de los ácidos grasos libres que circulan en el plasma. El incremento entonces de la lipogénesis en esas circunstancias y de la síntesis de acilglicerol va a estar aumentado, como también va a estar aumentado la oxidación de la glucosa
por medio de la vía de la pentosa fosfato. También van a aumentar la actividad de las enzimas de la piruvato deshidrogenasa, la acetil-CoA carboxilasa, la glicerol fosfato aciltransferasa, etcétera, que hacen que pueda generarse por la acción de estas enzimas una regulación coordinada por mecanismos de fosforilación y defosforilación, como vamos a ver en un esquema más adelante. La insulina también inhibe en el tejido adiposo la actividad de la lipasa sensible a hormonas, lo que disminuye la liberación no solo de los ácidos grasos libres, sino también del glicerol. Como ven, la hormona insulina en el tejido adiposo es bastante sensible. Y esto es lo que les decía. ¿Cómo se controla la lipólisis en el tejido adiposo? Si ustedes ven punteado de color rojo, tenemos a una serie de hormonas que van a actuar como inhibidores y como bloqueadores. No solamente hormonas, sino también, inclusive en este caso, como la cafeína, que va a actuar como un inhibidor de la adenilciclasa y un inhibidor de la cascada ulterior que continúa. Entonces aquí lo vemos por ejemplo la cafeína y también vemos a la hormona tiroidea en la parte inferior. Mientras que en la parte superior estamos viendo a la insulina, la prostaglandina E1 y el ácido nicotínico que se comportan como inhibidores. Lo mismo los ácidos grasos libres que están siendo producidos en este caso por acción ya de la hormona lipasa sensible activa. Mientras que en las líneas punteadas de verde tenemos a todos los estimulantes de la acción de la adenilciclasa y concretamente entonces dentro de las funciones de la lipasa sensible a las hormonas ulteriormente. Entonces aquí vemos a la epinefrina, a la norepinefrina, a las hormonas tiroideas, a la hormona del crecimiento, al ACTH y al glucagón y otros. Finalmente, como vamos a ver nosotros, la enzima, la proteína quinasa dependiente del AMP cíclico va a mantener en un control muy estricto, tanto así o parecido a lo que ocurría en la gluconeogénesis cuando se hablaba de la fosforilación y la desfosforilación correspondiente a la enzima de esa vía. En este caso, la lipasa sensible a hormonas, que es la lipasa B, va a ser la hormona inactiva, que por la proteína quinasa dependiente del AMPC se convierte en hormona sensible o hormona activa, y por acción de la lipasa fosfatasa se convierte ulteriormente en hormona inactiva. Aquí en este caso la insulina va a jugar el factor ya no de contrarregulador, de bloqueador, como hemos visto en esta parte, sino todo lo contrario, va a ser un estimulador de la reacción de la activación y de la inactivación. Entonces, este esquema es muy importante para comprender el control de la lipólisis y la regulación de la lipólisis en el tejido adiposo. El tema número 2 son los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, en el esquema presente, los vamos a ver nosotros a partir de un metabolito simple que es la acetilcoenzima A. Metabolito que lo vemos frecuentemente en varias de las rutas. La acetilcoenzima A proviene de la cilco-A. Cilcoenzima A también proviene de la glucosa, también proviene de los ácidos grasos, etc. Y la ruta de la acetilcoenzima A va a producir en un determinado momento lo que denominamos los cuerpos cetónicos. Esto ocurre, como lo indica el esquema, a nivel hepático.
A nivel sanguíneo, estos cuerpos cetónicos también pueden migrar hasta, hasta los riñones, y en los riñones los cuerpos cetónicos pueden producir la acetona a nivel pulmonar, y estos pues ser eliminados parcialmente por esa ruta. A nivel de los tejidos extrahepáticos, nuevamente tenemos a la glucosa y a la acetilcoenzima A, productora del metabolito acetilcoenzima A, que nos va a producir cuerpos cetónicos. Una parte de esto va a formar parte de la conversión, los llamados cuerpos cetónicos, y otra parte va a volver al denominado ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos carboxílicos. Igual, nuevamente nosotros tenemos a nuestros ácidos grasos libres, la acción de la acetilcoenzima A sintetasa, produciéndonos en este caso acil-CoA. Esta acil-CoA nos va a producir la acetilcoenzima A. Nuestra acetilcoenzima A va a convertirse o va a llegar hasta esta parte como acetilcoenzima A. Una parte va a ir al ciclo de Krebs y otra parte va a ir por la acción o por la participación de la HMG-CoA sintetasa, la hidroximetilglutarilcoenzima A sintetasa, y nos va a producir el 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A, o simplemente HMG-CoA, como nosotros lo conocemos rutinariamente. En este primer momento, hemos puesto aquí una flecha de color rojo, o casi rojo, se forma uno de los primeros compuestos, o uno de los compuestos, que se llama la acetil-CoA, otro que es el acetoacetato, y otro que es el D3-hidroxibutirato, que es el tercer u otro de los cuerpos cetónicos importantes que nosotros vemos producirse a nivel de los cuerpos cetónicos. Para remarcar nuevamente las diversas interrelaciones, una vez que tenemos el acetoacetato, este puede convertirse de manera espontánea en acetona, es un cuerpo cetónico, o puede convertirse en este otro producto que denominamos el D3-hidroxibutirato. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente, y estas reacciones son pues frecuentes para la producción de los cuerpos cetónicos respectivamente. ¿Cuándo ocurre cetogénesis? Cuando hay un alto índice de oxidación de los ácidos grasos en el hígado. ¿Esto cuándo significa? Significa cuando ingerimos una alta cantidad de chicharrones, por ejemplo, una alta cantidad de grasa, una alta cantidad de frituras, pues vamos a tener una cetogénesis muy, muy elevada, porque hay un índice muy alto de oxidación de los ácidos grasos. Entonces, en condiciones metabólicas relacionadas con un alto índice de oxidación de grasas, de ácidos grasos, el hígado produce considerable cantidad de acetoacetato, de hidroxibutirato y beta-hidroxibutirato, y consecuentemente el acetoacetato pasa por descarboxilación espontánea para formar la acetona. Y tenemos aquí, en este caso, pues, a nuestros tres cuerpos cetónicos frecuentes que se producen en el cuerpo. La cetogénesis, entonces, repetimos de nuevo, ocurre cuando hay un alto índice de oxidación de los ácidos grasos en el hígado. La concentración de los cuerpos cetónicos totales en los mamíferos bien alimentados, con una buena cantidad de grasa, no excede los 0.2 milimoles por litro, excepto en los rumiantes, en los cuales se forma de manera continua 3-hidroxibutirato, pero en este caso a partir del ácido butírico, que es producto de la fermentación a nivel del rumen de los mamíferos lactóferos. A nivel de los tejidos extrahepáticos,
se utilizan como sustratos respiratorios. Entonces, aquí hay un flujo neto de cuerpos cetónicos desde el hígado hasta los tejidos extrahepáticos y que da como resultado la síntesis hepática cuando hay junto a una utilización muy baja de los mismos. Y todo lo inverso ocurre a nivel de los tejidos extrahepáticos. Un aspecto importante es que la 3-hidroximetilglutaryl coenzima A, la HMG-CoA, es un intermediario importante en la vía de la cetogénesis. En este caso, las enzimas de las cuales depende la formación de los cuerpos cetónicos están relacionados sobre todo a nivel mitocondrial. Dos moléculas de acetilcoenzima A formados en la beta oxidación se condensan para formar acetil-CoA por medio de la reversión de la enzima tiolasa. Y aquí está todo lo que ocurre ulteriormente con la cetoacetilcoenzima A y la acción de la hidroximetilglutarilcoenzima A. Bien. Los cuerpos cetónicos tienen una función. Sirven de combustible para los tejidos extrahepáticos. Un mecanismo enzimático activo que produce acetoacetato a partir de acetilcoenzima A hepática. Una vez que se forma, pasa directamente de manera directa hacia el citosol, donde se usa como, aun cuando sea una vía menos activa, como precursor de síntesis del colesterol. Pero eso explica cómo existe una producción neta de cuerpos cetónicos hepáticos. Y a nivel de los tejidos extrahepáticos, el acetoacetato se activa hacia acetoacil-CoA por medio de la succinil-CoA, acetato-CoA transferasa. Entonces, esta es otra ruta que nos permite a nosotros contar a nivel de los tejidos extrahepáticos con este combustible. En la mayor parte de los casos, la cetonemia se debe a un incremento de la producción de cuerpos cetónicos hepática, más que a una deficiencia de su utilización a nivel de los tejidos extrahepáticos. Sin embargo, aun cuando los tejidos extrahepáticos oxidan con facilidad el acetoacetato, el 3-hidroxibutirato, la acetona es difícil de oxidar en vivo y en mayor parte se elimina por vía pulmonar. Otro aspecto importante es la cetonemia moderada, que viene a ser la pérdida de cuerpos cetónicos por medio de la orina. En realidad es un porcentaje bastante bajo de la producción a nivel de los cuerpos cetónicos y no podemos establecer un umbral renal, en este caso de los cuerpos cetónicos, parecido al umbral renal de la glucosa, dado de que no es trascendente o no tiene gran importancia. En realidad sí, el método preferido para evaluar la gravedad de la cetosis es la medición de los cuerpos cetónicos en sangre, lo que se ha denominado la cetonemia y no la cetonuria. La cetonuria no nos da a nosotros valores importantes que nos permitan decir, ah, caramba, aquí las cosas están yendo mal, están yendo mal. Existe, como ustedes bien lo conocen, la beta oxidación. Y la beta oxidación nos sirve a nosotros para tener un control adecuado de la regulación de la cetogénesis o de la producción de cuerpos cetónicos. Pues bien, cuando se incrementan los ácidos grasos libres circulantes provenientes de la lipólisis a partir de triglicéridos, van a estimular la cetosis en el tejido adiposo. Entonces, aspecto número 1, el incremento de los ácidos grasos libres circulantes que vienen de la lipólisis. Los ácidos grasos libres son los precursores de los cuerpos cetónicos hepáticos.
Y esto último ocurre a nivel postprandial. También puede ocurrir en el ayuno, como estamos viendo en la presente lámina. Entonces, aquí hay una regulación que se cumple en el ítem 1, en el ítem 2, en el punto 2 y en el punto 3, que muestran 3 pasos importantes de la vía del metabolismo de los ácidos grasos libres que determinan la magnitud, la mayor o menor cuantía de cuerpos cetónicos a nivel del metabolismo que ocurre tanto a nivel del tejido adiposo como lo que ocurre a nivel hepático. Lo de a nivel sanguíneo no es trascendente esa regulación. Bueno, esto es para decirnos también la participación de la malonilcoenzima A y de la acetilcoenzima A carboxilasa, que juega también un rol muy importante con la enzima carnitina palmitoil transferasa 1 y que forma parte también de la regulación de la síntesis de los cuerpos cetónicos. Creo que ya hemos insistido bastante en los ácidos grasos libres que vienen desde las células hepáticas y cómo es que estos se esterifican y cómo es que estos viajan a través del colesterol y de las lipoproteínas de muy baja densidad y cómo es de que la beta oxidación juega aquí en este caso un rol importante en la regulación de la producción de los cuerpos cetónicos. Aquí, en manera de resumen, este esquema nos permite ver nuevamente de nuevo a la acetilcoenzima A, el tema de la beta oxidación y la producción ulterior de la cetoacetilcoenzima A y de la producción de cuerpos cetónicos con la participación de la ruta de la carnitina palmitoil transferasa que acabamos de mencionar en el esquema en la lámina anterior. También para tener en cuenta siempre presente el rol que juega a nivel de la insulina, a nivel hepático y a nivel del mismo metabolismo de la glucosa, y del rol que juegan las lipoproteínas de muy baja densidad para traernos y transportarnos el metabolito acetilcoenzima A y finalmente al malonilco A, el sistema de la carnitina de la palmitoil transferasa que atraviesa la membrana mitocondrial y que nos permite a nosotros pues tener el proceso de la formación de los cuerpos cetónicos. Bueno, esto está explicado ya en la lámina anterior del rol que juega la acetilcoenzima A en la beta oxidación y finalmente un mol de palmitato implica la producción neta de 106 mol de ATP mediante la beta oxidación y producción del CO2 a nivel del ciclo del ácido cítrico, mientras que solo se producen 26 moles de ATP cuando el acetoacetato es el producto terminal y solo 21 mol cuando es el 3-hidroxibutirato. Entonces, la cetogénesis no es más que un mecanismo que permite al hígado oxidar cantidades crecientes de ácidos grasos dentro de las restricciones de un sistema que está muy cercano a la fosforilación oxidativa. Y lo que continúa son conceptos. Es la cetonemia, presencia de cuerpos cetónicos, de cuerpos cetónicos en cantidades mayores en sangre y orina. La cetonemia tiene un valor, ya lo vamos a ver, y la hipercetonemia pues está por encima de ese valor. La cetonuria, aquí hay un error de escritura, no es la cenonuria, es la cetonuria, significa cuerpos cetónicos en orina en cantidades mayores o mucho más grandes a las que normalmente se pueden pensar. La cetosis entonces mide tanto la hipercetonemia como la hipercetonuria. El otro concepto es la cetoacidosis,
que ocurre cuando hay una cantidad muy grande de ácido acetoacético e hidroxibutírico que permite la pérdida de la amortiguación catónica a pesar de que haya una producción de amoníaco adecuada por el riñón. Agota la reserva alcalina, produciendo cetoacidosis, y que es muy frecuente en la diabetes mellitus que no está controlada. La forma más sencilla de medir la cetosis se presenta en la inanición, cuando no estamos ingiriendo cantidades de alimentos normales, estamos en huelga de hambre. Implica agotamiento de los carbohidratos disponibles acoplado con la movilización de los ácidos grasos libres, que son los que participan en su producción. Se dice que se presenta en la diabetes mellitus, en la toxemia gravídica de los ovinos y en la lactancia vacuna. Pues se produce, sin embargo, una cetosis fisiológica cuando hay una alta ingesta de grasas, cuando hay un ejercicio intenso durante el estado de posabsorción. Y estos son los valores que les decía. En condiciones normales, la concentración de cuerpos cetónicos es bastante baja. Como ven, es de apenas 1 miligramo por 100 mililitros en sangre. Y la eliminación urinaria siempre es menor a esta cantidad. Siempre menor a 1 miligramo por decilitro en 24 horas. Cuando aumenta el metabolismo de las grasas y disminuyen los carbohidratos, se alcanza una concentración sanguínea anormales. Aquí en este caso se llamaría ya no tanto cetonemia, sino hipercetonemia. Y se eliminan cuerpos cetónicos en orina. Estamos hablando de una cetonuria y se instala un cuadro llamado cetosis. La cetosis es causada por una producción entonces aumentada de cuerpos cetónicos hepática, que es el principal formador, o por la utilización disminuida a nivel de los tejidos extrahepáticos. Ya lo hemos visto que se presenta en la diabetes grave, en la inanición, en los procesos de anestesia general, por una dieta mal balanceada, alta en grasas y muy baja en carbohidratos. Que son las hiperchicharronadas o las superchicharronadas que se ingieren en determinadas circunstancias. Bien, esto es para ver que el acetato y 3-hidroxibutirato son combustibles normales en el metabolismo aeróbico y son importantes desde el punto de vista cuantitativo como productores de energía a nivel del músculo cardíaco, la corteza renal y del cerebro principalmente. Y finalmente, vamos a referirnos al colesterol. Se habla mucho del colesterol y decimos generalmente las cosas malas del colesterol. Y pocas veces se nos ocurre abordar las cosas buenas del colesterol. El colesterol es bueno, pero también es malo. Lo que ocurre es que tiene que haber un balance adecuado en la ingesta del colesterol para que éste no se malignice y no produzca problemas a nivel de las personas o de los seres humanos. ¿Cuáles son las ideas generales que tenemos nosotros del colesterol? Está presente en los tejidos y en el plasma, como colesterol libre o como colesterol combinado. Está presente como éster de colesterol, que es la forma de almacenamiento. En el plasma, estas dos formas que estamos mencionando se transportan a nivel de las lipoproteínas. Y el colesterol es un lípido anfipático. Por tanto, es un componente estructural esencial de las membranas y de la capa externa de las lipoproteínas plasmáticas. Anfipático es cuando tienen doble función o dualidad de función. Es bueno y es malo.
¿Es beneficioso? Y no es beneficioso. La síntesis de muchos tejidos a partir de la acetil-CoA también es una idea importante que debemos tener en cuenta. Y una de las cosas muy valiosas en realidad del colesterol es que nos produce todos los esteroides. Esa es una de las bondades más grandes que puede tener el colesterol. Si no lo satanicemos al colesterol completamente. El colesterol es bueno. Echamos la culpa de todo. Echamos la culpa de que nos morimos, de que nos dan infartos agudos de miocardio, pero a nadie se nos ocurre pensar a veces que este alimento, este nutriente, pues produce los esteroides, produce los corticosteroides, produce las hormonas sexuales, produce los estrógenos, produce las testosterona, produce los ácidos biliares que nos ayuda a la digestión de la misma grasa y produce también la vitamina D. Lo vamos a encontrar en alimentos tanto de origen animal como la yema de huevo, carne, hígado y cerebro. El cerebro tiene gran cantidad de colesterol. Hay personas que gustan mucho de ingerir sopa de cabeza de carne y no se divierten comiéndolo. Yo solo de verlo ya no quiero ingerirlo, ¿no? De ver que me presentan un plato de esos, salgo corriendo. Pero hay personas que les encanta la sopa de cerebro y se comen el cerebro del carnero y lo toman en ayuna, incluso temprano, muy temprano. Otro aspecto es que las lipoproteínas de baja densidad, las LDL plasmáticas, es el vehículo que aporta el colesterol y el éster de colesterilo hacia muchos tejidos. El colesterol libre se elimina en los tejidos por medio de las lipoproteínas de alta densidad, las HDL. Por eso es que a esta lipoproteína le llaman la lipoproteína bonita, porque es la barredora. Barre con todo el colesterol, elimina prácticamente el colesterol. Lógicamente, cuando le damos mucho trabajo a la HDL, porque ingerimos grandes cantidades, la vamos a depletar y los niveles de HDL, porque están cargando siempre colesterol, pues van a estar bajas, no en la cantidad adecuada que deberían estar. Se elimina, transportan al colesterol, en este caso, hasta el hígado, como HDLs, y se eliminan luego en el cuerpo, sean con cambios o sean sin cambios, a través de los ácidos biliares. Un proceso que se conoce como proceso inverso o transporte inverso del colesterol. Otro aspecto importante de lo malo del colesterol es que es un constituyente importante de los cálculos biliares. La mayor cantidad de formación de los cálculos biliares se debe a dos motivos. Uno, los estrógenos. Y dos, el colesterol. En los estrógenos, pues los cálculos biliares se van a formar por acción en las chicas, en las damas, por acción de los estrógenos. Esa es una de las acciones colaterales que tienen los estrógenos. No quisiéramos que lo tengan, pero lo tienen. Y en los varones el colesterol propiamente dicho. La principal participación de este elemento es la aterosclerosis en las arterias. Y esto es lo que más hablamos casi siempre del colesterol. Las enfermedades cerebrovasculares, coronarias, vasculares periféricas, la obesidad, en fin, todo lo malo del colesterol. El colesterol no es malo. Los malos somos nosotros, que no sabemos ingerirlo en las cantidades adecuadas. La síntesis del colesterol. La mayor parte, casi el 50%, es por síntesis, alrededor de 700 miligramos al día. El resto proviene de la dieta promedio. Entonces, algunos hablan incluso que este 50% es mayor y que llega al 60%.
Por eso es que les decía, es la mayor parte. Pero el resto va a provenir de la dieta promedio. Lógicamente es que las personas amantes del chicharrón pues van a tener una ingesta mucho más alta aquí y casi no van a usar la parte que significa la síntesis propiamente dicho. El hígado y el intestino dan cuenta de cerca de un 10% de la síntesis total de colesterol. Y casi todos los tejidos que contienen células nucleadas tienen capacidad de síntesis del colesterol, lo cual ocurre en el RES, en el retículo endoplásmico, y en los compartimientos citosólicos. Entonces, como ven, el colesterol es muy ubicuo. Lo vamos a tener pues por todos los sitios. Yo diría en este caso por toda la economía. Cuando hablamos de todas las células nucleadas, estamos hablando prácticamente de todas las células, excepto los eritrocitos o glóbulos rojos. Entonces, en todo lugar prácticamente se produce colesterol. Por lo tanto, pues debemos ingerir solo ese otro 50% que necesitamos. Y aquí tenemos nosotros un primer esquema. Hemos querido dividir nosotros el esquema en varios pasos para que puedan ser apreciados en la pantalla. El colesterol proviene de dos moléculas de acetilcoenzima. Y la primera reacción de esta vía, el denominado paso 1, es la conversión del 2-acetilcoenzima A en mevalonato. Esa es la primera síntesis. Para eso necesitamos nosotros a tres enzimas. La tiolasa, la hidroximetilglutarilcoenzima A sintetasa o sintasa. En realidad es una sintasa, no es una sintetasa. Las sintetasas se llaman así sintetasas porque requieren energía, mientras que las sintasas no requieren energía, no requieren ATP. Como están viendo ustedes aquí, es una reacción hidrolítica, una reacción donde lo que ingresa es una moleculita de agua para darnos el 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima HMG-CoA, o 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A. Y finalmente tenemos a una tercera hormona, la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Esta enzima es muy importante, muy importante. Esta es una enzima reguladora. Entonces, la primera importancia es que la hidroximetilglutarilcoenzima es una enzima reguladora. Como decimos aquí, es el principal paso regulador en la vía de la síntesis del colesterol y es el sitio de acción. Esa es la segunda razón. La segunda razón la están viendo ustedes aquí. Para poder utilizar el bloqueo de esta enzima y dar las denominadas estatinas, que son inhibidores de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Entonces tiene dos importancias: su regulación, 1, y 2, la posibilidad de revertir la producción, de bloquear la producción del colesterol de las dos moléculas de acetilcoenzima A. Miren, bloqueamos casi la primera, casi prácticamente toda la vía. Aquí estamos dejando sin acción a dos enzimas por acción de la HMG-CoA reductasa y la producción del mevalonato. No se va a producir entonces mevalonato. El paso 2 es la síntesis del mevalonato, que ya lo teníamos, hacia las primeras unidades de isoprenoides activas. Entonces, el mevalonato me va a dar por acción 1, 2, 3, 4 enzimas. 4 enzimas me va a dar a mí las unidades de isoprenoides. La quinta enzima tiene otro rol. En realidad aquí terminaría para nosotros, este es otro rol.
la isopentenil pirofosfato isomerasa, pues me da HMG-CoA por un lado y el 3,3-dimetildifosfato. Me interesa para otros fines, quizás para el uso de la HMG-CoA ulteriormente. Pero estas enzimas, la mevalonatoquinasa, la fosfamevalonatoquinasa, la difosfamevalonatocinasa y la difosfato mevalоnato descarboxilasa, 3 sinasas y una descarboxilasa, estamos viendo nosotros la salida de nuestro dióxido de carbono con fosfato de alta energía, me va a formar las denominadas unidades isoprenoides. Y la unidad isoprenoide en este caso es el isopentenil difosfato. Aquí lo tenemos. Isopentenil difosfato. Ulteriormente, en el paso 3, 6 unidades isoprenoides forman el escualeno. 3 de estas unidades que hemos visto anteriormente, las unidades isoprenoides activas, 6 unidades de esto me van a producir o nos van a producir el escualeno. Y para que esto se lleve a cabo, pues tenemos una transferasa, otra transferasa, otra transferasa, y el escualeno sintetasa, e incluso aquí la misma transferasa que nos van a producir finalmente el escualeno, vía primaria de producción de gerenacilfosfato, farnesildifosfato y finalmente el escualeno. Y al final, nosotros tenemos la formación del lanosterol. El lanosterol está por aquí, síntesis del lanosterol, le hemos puesto con rojito nosotros aquí. Pues nosotros tenemos toda la ruta metabólica aquí. La aceticoenzima A, la síntesis del mevalonato, las unidades isoprenoides, acuérdense que se formaron 6, la formación del escualeno, la acción de la escualeno epoxidasa, la acción de una óxido escaleno lanosterol ciclasa, etcétera, para darnos a nosotros el lanosterol. Un complejo realmente bastante extenso de cómo es que se lleva a cabo la formación química de todo este proceso. Lo que nos interesa entonces es que finalmente nosotros tenemos, desde el punto de vista médico me refiero, tenemos el otro paso que es después de la formación anterior, de la formación del lanosterol, que lo tenemos aquí. Y finalmente, nosotros tenemos aquí el colesterol producido. Es la formación del colesterol. ¿Desde dónde? Desde el lanosterol. Y hay una ruta de deshidrogenaciones, de isomerizaciones y finalmente de una delta 24 reductasa que nos forma finalmente el colesterol. Esta última etapa es también otra etapa importante, en tanto esta etapa, la etapa de la delta 24 reductasa, que forma al final ya el colesterol, también es importante porque además de ser la final, la vía final común, la conclusión de la ruta, esta enzimita pues puede ser bloqueada. Como aquí lo vemos nosotros, con el triparanol para reducir la síntesis de colesterol. Entonces, nosotros lo vemos aquí, ya un poco más sencillo. Ya esto está explicado de manera más rudimentaria, de manera más simple, más sencilla. Las dos moléculas de acetoacetilcoenzima A que concluyen el paso 1 con la formación del mevalonato. Para recordar aquí en este momento de que la mevastatina, colesterol, la mevastatina y el colesterol, la vastatina, pueden bloquearme esta vía o este momento
Importante. Nosotros vamos a entregarle una lista de medicamentos al final que sirven para esta parte de la ruta. El mevalonato termina con el isopentenil pirofosfato a través de la cascada enzimática, que aquí vemos de manera reducida, tres sinasas, la mevalonatocinasa, la fosfomevalonatocinasa y la mevalonato pirofosfatocinasa, y finalmente una descarboxilasa, que es la fosfenol mevalonato descarboxilasa, y concluye con el paso número 2. El paso número 2, el isopentenil pirofosfato, termina con la producción del escualeno, y la producción del escualeno al final con la producción del anosterol en el paso 4. Aquí tenemos el paso 2, el paso 3 y el 4 y el paso 4. Como les decía, es un esquema mucho más sencillo y quizás hasta más comprensible para la mayoría de nosotros. El anesterol, que era el paso 4, termina con el paso 5, con la producción del colesterol propiamente dicho, con la participación de la delta 24 reductasa. Y aquí, para hacerles recordar que también es una vía en donde se puede utilizar para el tratamiento correspondiente de las hipercolesterolemías. Y bien, la regulación entonces de la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa controla la síntesis del colesterol, como les había dicho en el esquema inicial. Pero además de la hidroximetilglutaril-coenzima, el ayuno disminuye la actividad de la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa, aquí nos faltó la O, reduciéndose la síntesis del colesterol. El mevalonato y colesterol se inhibe en el hígado por la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa. El esterol oxigenado deprime la síntesis de nueva reductasa. El LDL colesterol captado por medio de los receptores para LDL, receptores ApoB, 100 y ApoE también inhiben el colesterol. La administración de insulina y de la tiroidea incrementan la actividad de la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa. Y finalmente, dentro de este esquema, el glucagón y los corticoides reducen la actividad también de la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa. La enzima puede, para continuar con lo que estamos mirando, la regulación del HMG4 reductasa, en el ítem 7 decimos la enzima puede fosforilarse y puede desfosforilarse dependiente del AMPC y por tanto ser sensible también al glucagón. Y variaciones en la dieta también van a formar parte de la regulación de esta enzima. Dieta con porcentajes muy pequeños de colesterol. En ratas se sintetiza 70-80% de colesterol en hígado, intestino delgado y glándulas suprarrenales. Dietas con 2% de colesterol, se reduce la producción endógena en ratas. Conclusión, hagan trabajar al cuerpo. No coman mucha grasa. Cuando yo explico a veces en el curso de nutrición que debemos comer el aceite con cuentagotas, me miran casi siempre asustado, ¿no? Y es que no necesitamos en realidad ingerir más allá de las cantidades que se requieren. Dieta con 2% de colesterol, entonces reduce la producción endógena. Mientras más alta sea la cantidad de colesterol que ingerimos, pues más reducida va a estar el trabajo del intestino delgado, de las suprarrenales y del hígado. Una disminución de 100 miligramos de colesterol en los alimentos causa una reducción de 0.13 milimoles por litro de suero. Imagínense. Entonces, hoy en día lo que se trata es primero de dirigir el tratamiento de todas las hipertensiones, de todos los daños vasculares, reduciendo la ingesta del colesterol. Aquí hay factores que van a influir el equilibrio
tisular del colesterol, cuando hay un incremento, cuando hay una captación de los receptores de lipoproteínas que contienen colesterol. Y, por ejemplo, el receptor LDL o receptor de limpieza. 2, cuando la captación de lipoproteínas que contienen colesterol por una vía no mediada por receptores. 3, captación de colesterol libre a partir de lipoproteínas ricas en colesterol para la membrana celular. Durante la síntesis del colesterol y en la hidrólisis de los ésteres de colesterilo por éster de colesterilo hidrolasa. La reducción cuando se produce. Cuando hay salida de colesterol de la membrana hacia las lipoproteínas pobres en colesterol, en particular de la HDL3 o HDL naciente, promovida por la lecitin-colesterol aciltransferasa. 2. Cuando hay esterificación de colesterol por el acilcoenzima A colesterol aciltransferasa. Y 3. Cuando hay utilización de colesterol para la síntesis de otros esteroides, como las hormonas y los ácidos biliares hepáticos. Y esto es para ver el transporte del colesterol a nivel de los tejidos. Nosotros tenemos aquí un fondo común de colesterol no esterificado. Lo han presentado sus compañeros en la semana pasada. Un par de ellos presentó incluso, me parece, también este esquema de la vía enterohepática, de la vena porta y del colesterol, y cómo es de que este fondo común que se sintetiza, que llega aquí, puede pues iniciar una ruta larga. Aquí la vemos apenas con la formación de los ácidos biliares a través de un fondo común total que hacen un total de 3 a 5 gramos aproximadamente, y cómo es que este depósito pues migra, sea por esta ruta que aquí vemos, hacia la formación de los ácidos biliares, o sea por esta otra ruta que aquí también estamos señalando vía puntero, y lo estamos llevando igual hacia el intestino delgado. Y una parte importante aquí es cómo el colesterol en exceso pues se elimina, gracias a Dios, por las heces. Y también a través, como vía intermediaria, por los ácidos biliares, la formación de ácidos biliares, que también pues son eliminados vía heces. Pero otro porcentaje importante, pues forma parte de una especie de retroalimentación a través de los kilomicrones. Aquí tenemos a un kilomicrón constituido por triglicéridos, ésteres de colesterol y colesterol propiamente dicho, y lo vemos nosotros aquí nuevamente, retornando a la recirculación hepática. O sea, no todo se elimina aquí, sino que parte de este colesterol pues regresa y retorna hasta la vía correspondiente. Igual, acá tenemos varios retornos. Los triglicéridos lo tenemos aquí nuevamente, proveniente de las ILDL, en este caso. ¿Cómo es que retornan? Al fondo común. Por acá nuevamente lo vemos, con ésteres de colesterol y colesterol, lo vemos nuevamente, retornando hacia el tejido hepático. Y así sucesivamente. Entonces hay una circulación entero hepática o hepática entero, pues, y no solamente desde ahí, sino un tercer lugar que se llaman los tejidos extrahepáticos, a donde también llegan los tejidos extrahepáticos y que van a ser utilizados para la respectiva esterificación, reesterificación, formación de ácidos grasos libres, etcétera, para que este colesterol pues circule. Por lo tanto, no es necesario pues ingerir cantidades altas de colesterol para mantener un equilibrio adecuado. Tampoco es correcto decir, no, en mi dieta nunca más voy a comer colesterol. No es correcto. No es correcto. El tema es de que todo exceso se convierte pues en una situación dramática que produce alteraciones importantes en las personas. Bien, y esto es para ver qué es lo que pasa con nuestro colesterol. Este es un esquema
bastante sencillo. El colesterol dietético son los ésteres de colesterol alimentario, son absorbidos como colesterol libre o como colesterol dietario. El libre es el que hemos visto ahí nosotros, que está recirculando, el dietario, el que viene de los alimentos, el colesterol libre biliar, que viene pues de la vesícula biliar, y el colesterol que se sintetiza a nivel de los intestinos delgados. Viajan como kilomicrones, ocupan, miren como ven, casi el 80-90%, que se esterifica con ácidos grasos de cadena larga a nivel de la mucosa intestinal. Incluso pues han sido medidos y hasta cuantificados. Del colesterol plasmático, por ejemplo, 5.2 milimoles por mililitro, y la mayor parte de este esterificado vía lipoproteínas de baja densidad, que es la mayor parte, y de las lipoproteínas de muy baja densidad algunas veces. El colesterol hepático tiene pues un recambio con lo que les decía, con el colesterol de la dieta, y con un recambio con el colesterol plasmático que también va hacia los tejidos. Esta es una especie de resumen de lo presentado anteriormente. Entonces, 1 gramo de colesterol en 24 horas se elimina sin mayores problemas. 50% de heces postconversión en ácidos biliares, y el otro 50% como eliminado como esteroides neutros. Y dentro de ellos está el coprosanol, que es el esterol principal a nivel de las heces, y que es el responsable del color que éstas tienen. Y bien, esta es otra parte importante de lo que nosotros venimos mencionando frecuentemente, es el colesterol, su conversión pues en 7-alfa hidroxicolesterol, su formación en colil-CoA o ácido cólico, en ácido fenoxicólico, la glicina y el ácido colil-CoA o ácido glucocólico, el ácido tauracólico o ácido biliar primario. Entonces, esto es para ver la biosíntesis y la degradación de los ácidos biliares que vienen desde el colesterol. Entonces, como ustedes están viendo, el colesterol es muy noble. No es tan maligno como lo pintamos. O sea, tiene cosas bondadosas, y aquí lo tenemos a nosotros formando el ácido cólico y el ácido fenoxicólico, y finalmente formando los ácidos biliares primarios. Y si queremos incluso forzar las cosas aquí, también tenemos el ácido colil-CoA o ácido cólico, propiamente dicho, pues que si bien es cierto, es una especie de recirculación, lo cierto es de que también puede convertirse en ácido biliar en algún momento, cuando recircula. Aquí, para continuar, la formación de los ácidos, del ácido cólico, tenemos por un lado la formación de la taurina, por otro lado tenemos la formación del ácido glicocólico, que es el ácido biliar primario, y finalmente el ácido biliar secundario, que es el ácido deoxicólico. Acá igual, el ácido tauracólico se conjuga y me da formación del ácido fitocólico, que es otro ácido biliar secundario. Entonces tenemos aquí nosotros nuestro ácido biliar primario formado. Por el otro lado, tenemos los ácidos biliares secundarios. Nuevamente por acá un ácido biliar primario con la participación de la taurina, una desconjugación por la 7-alfa descarboxilación, y tenemos pues a los ácidos biliares primarios y secundarios formados perfectamente. Pero como les decía, pues las bondades del colesterol llegan hasta aquí también. Entonces tenemos nuestro colesterol, que ya hemos hablado de toda la ruta metabólica, pero finalmente y en un determinado momento, esto nos va a producir la pregnenolona. La pregnenolona es el precursor. En realidad el precursor propiamente dicho es el colesterol, pero el precursor inmediato de la progesterona es la pregnenolona. Entonces aquí nosotros tenemos a la progesterona aquí ya formada. Y como ven, la progesterona es la madre del cortisol,
es la madre de la testosterona, es el origen de los mineralcorticoides y de la corticosterona, y la testosterona produce el estradiol, y los mineralcorticoides, la cortisona y los mineralcorticoides, producen pues a la aldosterona, que es un mineralcorticoide. Entonces, si nosotros vemos aquí, tenemos progesterona, que la necesitamos para el embarazo y la reproducción humana. Tenemos el cortisol, que es un inmunomodulador, es una hormona esteroide interna producida por nosotros mismos. Y de la progesterona, así que no nos sintamos que no somos parte de ellas y ellas no, que no son parte de nosotros. No son una especie distinta. Nosotros nos sonreímos a veces mucho, de alguna manera no muy adecuada en realidad, cuando nos sentimos súper varones o súper mujeres. No existe eso. No existe. Y aquí está la prueba. Es la pregnenolona, la matriarca de la progesterona. Y para los que se sienten súper machos, que dicen que tienen testosterona, que son varones, pues esta testosterona proviene de la progesterona. Y para las chicas que se sienten súper ellas, poco tienen algo también que compartimos mutuamente. La testosterona es la matriarca del estradiol, y el estradiol son los estrógenos, que los necesitan también para la reproducción humana, y es todo aquello que incluso nos da la silueta de las chicas es la que nosotros conocemos, y la silueta de los varones pues es la que nosotros conocemos, merced ¿a quién? Al colesterol. Entonces no le echemos la culpa al colesterol de todo lo malo. Lo que ocurre, repito, es de que no somos educados, en realidad no tratamos de ser honestos con nuestros propios alimentos, pues ingerimos mayores cantidades de los que realmente necesitamos. Bien, y aquí viene toda una serie de situaciones problemáticas del colesterol. Es lo que generalmente nosotros observamos de manera frecuente. Entonces, cuando hay aumento de los lípidos, se producen enfermedades coronarias. Y las enfermedades coronarias, pues se pueden presentar por un incremento de las lipoproteínas de muy baja densidad, o incremento de las lipoproteínas de baja densidad, y así sucesivamente, a predominio de uno o a predominio de otro. Lo cierto es de que hay un incremento de las proteínas. Cuando hay aterosclerosis prematuras graves, es porque tenemos lipoproteínas de muy baja densidad, muy elevadas, y las LDI, las intermedias y las de baja densidad, también altas. Ejemplo, la diabetes mellitus juvenil, la nefrosis lipídica, el hipotiroidismo. La hipocolesterolemia es característica del hipertiroidismo, por si acaso. Tenemos, acá tenemos al hipotiroidismo con incremento de LMT y LDI-LB, pero es necesario conocer que la hipercolesterolemia la hipocolesterolemia es característica del hipertiroidismo, es decir, lo contrario a lo que estamos viendo en la lámina que está en el centro. ¿Cuáles son los factores que incrementan el colesterol? Si bien es cierto, los hereditarios tienen un factor muy importante, esto puede ser controlado cuando controlamos esto. La ingesta de mantequilla, las margarinas sobre todo, la grasa de aceite de coco, la grasa de aceite de palmera, es decir, todos los ácidos grasos saturados. Y además, cuando tomamos mucha o tenemos una ingesta muy alta de azúcar,
le coloco una taza de 250 mililitros, 5 cucharadas de azúcar. O tomo todos los días Coca-Cola, 3, 4 veces al día, y me acabo el litro, la botella de 2 litros, 3 litros de Coca-Cola solito. ¿Qué contiene sacarosa? Y los que creen que comiendo solamente fruta van a evitar el grave problema de los azúcares. Pues no es así. Ambas cosas, como estamos viendo, incrementan los triglicéridos. Factores que reducen el colesterol, pues el ácido linoleico, todos los alfa y los omegas, el aceite de cacahuate, la semilla de algodón, maíz, soya, y lógicamente dentro de todos estos, el aceite más importante es el de oliva. Y las razones son estas: hay un incremento de la excreción de colesterol intestinal, hay un aumento en la oxidación del colesterol en ácidos biliares, los ésteres de colesterol o de ácidos grasos poliinsaturados son metabolizados más rápido por el hígado y otros tejidos que aumentan el recambio y la excreción, y hay un desplazamiento de la distribución del colesterol plasmático hacia los tejidos por incremento de un índice catabólico de lipoproteínas de baja densidad. Hay además factores aterógenos adicionales: el tabaquismo, la obesidad, la falta de ejercicio, la hipertensión arterial propiamente dicha, la ingesta de agua blanda en oposición a la agua dura. Hoy en día, las conductas han variado enormemente. Tienen muchas razones de por qué hacerlo así, pero lo real es de que el agua blanda ha reemplazado a la llamada agua dura completamente. ¿Cuál es el agua blanda? El agua embotellada, el agua destilada o bidestilada, las gaseosas, las aguas que son vendidas. Cuando yo era niño, simplemente cogía la manguera que estaba en el jardín de mi casa y de ahí bebía todo el agua que quería. Cuando apareció el cólera, eso desapareció también y se cambiaron costumbres. Desde entonces, de manera inicial, todo lo que hacíamos en mi casa era hervir el agua, pero ahora todo el mundo quiere beber, me incluyo incluso ahí, agua blanda. Y el agua blanda es el agua embotellada, el agua destilada, el agua que está en gaseosas o en bebidas parecidas. Finalmente, aquí los ácidos grasos plasmáticos producen esto, un incremento de los ácidos grasos plasmáticos, aumentan las salidas de LMLD, aumentan la salida de triglicéridos y aumentan la salida del colesterol. Entonces, todo esto son factores aterógenos adicionales. Bueno, hay factores que aumentan los ácidos grasos libres. La pandemia esta nos tiene a todos tensos y nerviosos. La nicotina, fumamos más de repente, tomamos más café de repente, y pocas comidas abundantes en lugar de comidas continuadas. Pues desayuno y almuerzo y ya no ceno, o desayuno y ceno y ya no almuerzo. En fin, las señoras, las premenopáusicas, parecen hasta estar protegidas contra daños por tener todavía incrementadas las lipoproteínas de alta densidad. Bien, este es un esquema de una clasificación fenotípica. Está en uno de los libros de la literatura que suele utilizar. El problema de las hipolipoproteinemias, están las beta, las hipolipoproteinemias, la deficiencia alfa de lipoproteína familiar. En fin, tenemos las hiperlipoproteinemias, la tipo 1, la tipo 2. Este es un esquema separado de lo que vamos a ver en este esquema. Lo tenemos nosotros. Este es el esquema de Harper, que dice virtualmente lo mismo. El nombre de la patología, cómo se le conoce, el defecto y algunos comentarios. Por ejemplo, la hipolipoproteinemia y la beta-lipoproteinemia es bastante raro, ¿no?
tal como lo menciona su mismo libro de Harper. En fin, tenemos aquí 1, 2, 3. Este es extraído de su libro de Harper. Continúan la tipo 2A, el hipercolesterolismo tipo A. Tipo 2A, el familiar, la deficiencia hepática de lipasa, la deficiencia, la hiperalfa lipoproteinemia familiar, también nos menciona que es rara. Lo que predomina en cada una de ellas, y que léelas con un poquito de paciencia, por favor. Yo he querido pasarlos aquí a las filminas para que ustedes lo tengan en cuenta. Y este es un esquema de la medicina clínica, que es lo que se utiliza frecuentemente en las clasificaciones ya clínica para los que aman, son amantes de la medicina interna. Es extraída del libro de Harper. En la pantalla tengo yo el libro de Harper detrás mío, y lo utilizo para algunos momentos en donde debo convertir esto en clínico. Entonces tenemos a la hipercolesterolemia aislada, tipo 1, tipo familiar, y tenemos a la hipertrigliceridemia, también aislada, familiar, el fenotipo comprometido, qué metabolito del colesterol está aumentado, las LDL, las VLDL, o todos ellos, los kilomicrones, el fenotipo característico, el 2A, 2A, 4, 1, 4, 1, 5, etc. Entonces, aquí continúa la hipercolesterolemia aislada también, la hipertrigliceridemia aislada y las características de cada una de ellas. Y esta es uno de los últimos. Lo cierto es que cuando el colesterol sube, es un poco difícil que nosotros podamos definir con exactitud dónde está el daño. Solo lo que encontramos es que el colesterol está alto, que los lípidos están altos, que los triglicéridos están altos, que las HDL están muy bajas, etc. Es lo que vamos a ver nosotros. Frecuentemente entonces decimos, este paciente tiene una dislipidemia, porque nos es un poquito difícil precisar de manera clínica exacta qué es lo que está ocurriendo. Y esto es para los tratamientos correspondientes. Les decía que les iba a dejar aquí algunos fármacos y dosis. Entonces aquí tenemos en primer lugar a los inhibidores de la reductasa de la HMG-CoA, de la HMG-CoA reductasa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién está reducido? Las LDL en este caso. ¿Y cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos? Mialgias, artralgias, transaminasas altas, dispepsias, y se contraindica en estos casos insuficiencia hepática aguda, causa de disfunción renal, etc. Entonces, aquí tenemos nosotros a todos estos inhibidores de la reductasa, de la HMG-CoA reductasa. Lovastatina, pravastatina, simvastatina, fluvastatina, atorvastatina y rusovastatina. Y aquí están las dosis, las cantidades que debemos prescribir nosotros. Entonces, aquí hablamos de lovastatina entre 20 a 80 miligramos en 24 horas, generalmente repartidas en tomas en la mañana y en la noche. Casi todo esto es igual. Y significa que si le doy 40 miligramos, le doy 20 miligramos en la mañana, 20 en la noche. Si le doy 80, estoy dando 40 en la mañana y 40 en la noche. Igual con los otros inhibidores de la reductasa. Entonces, no hay un solo inhibidor de la HMG-CoA reductasa, como han visto en el esquema. Lo que pasa es que en el esquema no podemos ponerlos a toditas, ¿no? Pero aquí tienen ustedes los inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Igual, los inhibidores de la absorción del colesterol, que hace que desde el inicio no absorba el colesterol, sino que lo elimine. Pues la ezetimiba es uno, los fijadores de los ácidos biliares, dentro de los cuales está el colestipol,
el colestebelan y la colestiramina, sus dosis aquí, qué lipoproteína está afectada usualmente, cuáles son los efectos secundarios y cuándo no utilizo. A mí no se me ocurriría utilizar fijadores de ácidos biliares como la colestiramina, por ejemplo, en un paciente que tiene cálculos biliares. Sería una locura. Porque tiene un tumor extrahepático o intrahepático, sería una locura. Voy a generar estreñimiento, malestar gástrico, náuseas y vómitos enormemente. Y encima, ¿de qué me sirve pues que lo administre si es de que las vías biliares están obstruidas? El ácido nicotínico, pues, inhibidores del ácido nicotínico, estos son sus efectos secundarios. Rubefacción, te pones colorado, rojo como cangrejo. Dice que puede aliviarse un poco con ácido acetilsalicílico, la aspirina, y que también produce úlceras pépticas, hepatopatías y gotas. El ácido nicotínico, hay dos formas, de liberación inmediata y de liberación sostenida, o hay dos presentaciones. Así se llama ácido nicotínico de liberación rápida y el otro de liberación sostenida. Ese es el nombre genérico. Los hay, lógicamente, nombres comerciales específicos, ¿no? Y aquí están también las dosis, y aquí en este caso son cada 8 horas aproximadamente. Las dosis repartidas, las dosis de 1 gramo, o lo que queramos nosotros administrar de acuerdo a las indicaciones, hay que repartir las dosis. Igual, hay fármacos de liberación sostenida, los derivados del ácido fíbrico, el gingiforosilo, estos son fibratos en realidad. Y también están finalmente los aceites de pescado. Generalmente pues aquí están los aceites omega 3, todo lo de aquellos pececitos negros que a muchos no nos agrada o no nos gusta. De manera general también hay una serie de drogas hipolipémicas que aquí están mencionadas. Esto es de otro texto, es otra clasificación, pero generalmente es lo mismo. Lo que dice Harrison o Harrison en los esquemas anteriores de color azul, pues aquí está, digamos, lo resumido, pero más general. Aquí está también igual con dosis, la lovastatina, paravastatina. Algunas dosis se repiten y otras de repente tienen alguna variación debido a la fuente y al tipo de droga que se está recomendando. Nuestra bibliografía, en este caso, hemos apelado a Baines porque ha sido consultado también, y Harrison, Harrison que tienen a mi espalda, y los de siempre, los tres de siempre, que es la parte de bioquímica pura para mí, Leninger igual, y para lo que a veces lo veo muy confuso, pues suelo leerlo en bioquímica de la UNA, que es como el coquito para cualquier persona que no está, no pudo comprender alguno de los temas de cualquiera de los otros textos. Bien, chicos, espero no haberlos cansado. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas?